te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste sí ahorita a tu hijo mientras te estaba contando algo? Cuando hablamos de empatía, generalmente se utiliza la metáfora de ponerse en los zapatos de otro. Sin embargo, esta es una habilidad social que tiene que trabajarse y desarrollarse continuamente a lo largo de la vida. Esta habilidad nos permite conocer y comprender los estados emocionales de los demás. Sin embargo, cuando hablamos de empatía e infancias, generalmente solemos encontrar videos o textos en los cuales se nos indica con qué herramientas o tácticas podemos influenciar a que nuestros hijos sean más empáticos. Pero se deja de lado ese lado empático que tenemos que mostrar como padres o cuidadores hacia los infantes. Por ello, en este video vamos a hablar acerca de empatía, hackers y estafas millonarias. Seguramente te has percatado que el término infantil generalmente suele utilizarse para denostar o para menospreciar a alguien. Generalmente se le dice esta frase a alguien que ha realizado una acción muy básica, muy poco compleja, quizás que nos parece poco razonable o que haya sido muy emocional. Y algo tan sencillo como una frase coloquial nos permite entender cómo es que vemos nosotros como adultos a los niños y niñas. Por ello, no es difícil encontrar ocasiones en las cuales los padres o cuidadores solamente les sigan la corriente a los hijos cuando estos intentan contarles o platicarles alguna cosa. En otras ocasiones solamente muestran algún interés superficial o ya en situaciones sin ningún descaro, estos solamente los ignoran mientras los niños hablan. Y aún después de todas estas acciones, como padres o cuidadores, te llegas a preguntar en la adolescencia por qué es que no te cuentan nada. Y es que si bien también debemos de ser comprensivos con los cuidadores, ya que sus múltiples responsabilidades en ocasiones los dejan sumamente agotados como para poder aprenderse el nombre de cada cachorro de Paw Patrol, sí se debe de hacer un esfuerzo para saber, aunque sea de la manera más superficial, qué es lo que les interesa a nuestros niños y en qué están invirtiendo su tiempo. Esta tarea de conocer sus gustos e intereses se va complicando a lo largo del trayecto de la vida del menor, puesto que conforme van entrando en la adolescencia, estos intereses se pueden hacer más diversos y más complejos. En generaciones anteriores, los diversos gustos o aficiones que tuvieran los niños generalmente estaban limitados por sus conocidos, por sus allegados o familiares, o en general entornos en los cuales ellos convivieran. Sin embargo, el auge del Internet permite que los niños no solamente conozcan lo que tienen a su alrededor, sino que también conozcan la variedad de disciplinas artísticas, estéticas o deportivas que conozcan a lo largo del mundo. De hecho, uno de los temas más complicados para los cuidadores suele ser ese, acerca de las redes sociales, el Internet y en general la computación. Y no es para menos. En México es una industria que si acaso lleva 15 años masificada y en la cual muchos adultos a lo largo de su vida no pudieron adentrarse de una manera adecuada. Mientras que por otro lado hay niños que nacieron ya con esta digitalización a pleno auge. Esto marca una brecha generacional muy importante, pues genera distintas maneras de ver, entender, comprender y analizar el mundo. Así que tomando en consideración lo antes mencionado, vamos a analizar una noticia que últimamente ha dado vueltas por internet. Probablemente hayas escuchado de la empresa Microsoft, esta que ha producido y diseñado herramientas como Word, PowerPoint o Excel. Y estoy seguro que también conoces Samsung, una empresa conocida por realizar pantallas, celulares y hasta refrigeradores que hacen la lista del Super por ti. Pues bien, estas dos empresas con un alto poder tanto tecnológico como monetario se vieron afectadas gravemente por ciertos ataques que sufrieron a sus bases de datos. Ataques donde no solamente se vieron comprometidos datos de sus usuarios, sino que también datos sobre patentes o incluso próximos lanzamientos que ellos tenían en puerta. No bastando con todos estos delitos, también resultó ser común que en ciertas reuniones a través de Zoom o estas videoconferencias se metieran personas indeseadas o que no tenían permitido el acceso para burlarse acerca de que habían sido vulnerados todos sus datos y de que les estaban pidiendo cantidades exorbitantes de dinero para regresarles todos estos datos. Si bien los perpetradores lograron salirse con las suyas durante un par de meses, al final fueron encontrados por un equipo de ciberseguridad, el cual fue contratado por todas estas empresas para lograr dar con ellos. Lapsus es el nombre del grupo detrás de todos estos ataques. Sin embargo, lo más sorprendente es que solamente un niño de 16 años residente de Oxford, Inglaterra, que incluso aún vive en casa de su madre, era el cabecilla detrás de todos estos ataques. Dentro de este grupo, con al menos 8 miembros, cabe destacar también la participación de un joven brasileño de igualmente 16 años, en el cual ya se encuentra en proceso de búsqueda.
Si bien más allá de sus crímenes es innegable el talento y las capacidades que tienen para lograr haber burlado todos estos sistemas de seguridad que dos empresas tan grandes tienen, la manera en la cual finalmente pudieron ser encontrados culpables fue que muchos de esos ataques y sobre todo estos resultados y estafas millonarias los publicaban sin ningún tapujo en sus redes sociales como Facebook, Twitter o Discord. Algunos medios recogen entrevistas de la supuesta madre de este menor, quien indica que su hijo solamente se encerraba en su habitación durante muchas horas y ella, al verlo en la computadora, pensaba que se encontraba o haciendo tarea o jugando con sus amigos, situación a la cual ella simplemente no le tiró mayor importancia y lo dejó ser, pues para ella el que estuviera en casa disfrutando de hacer otras cosas era mejor que estuviera en la calle. Como podemos ver en la noticia anterior, existía un nulo conocimiento de la madre de qué era lo que en realidad su hijo hacía. Desgraciadamente ahora existen varios cargos en contra suya, de los cuales, si bien por la protección que existe a menores de edad no sabremos exactamente cuáles fueron, podemos intuir que obviamente serán varios años los cuales pasará en prisión este chico. Lo más triste del caso es ver todo ese potencial que tenía este chico en un área en tanto auge como es la programación, ser desperdiciado por ser mal encaminado y por ser utilizados en acciones ilegales. Y es que si bien tenía los conocimientos y un gran potencial, no tuvo una guía moral ni unos valores éticos para cual desempeñarlos estos de una manera correcta. Sin duda es una historia que pudo haber terminado mucho mejor. En la actualidad hay muchos cursos que incluso desde menores de 5 o 6 años se les comienza a dar estos principios acerca de cómo ellos pueden hacer programación mediante juegos y estrategias didácticas. Y no solamente en la programación, en general es tanto el auge digital que hay cursos para niños pequeños para poder utilizar herramientas virtuales incluso como el video o el audio. Ahora bien, viendo en específico el caso de este chico, existen anualmente concursos en los cuales empresas como Google o Microsoft, sitios especializados con los cuales tienen la finalidad de ser un reto entrar a ellos burlando su seguridad. Aquellos individuos que logren burlar la seguridad de estos sitios son contratados por estas empresas para mejorar sus sistemas de seguridad y así crear un entorno cada vez más seguro para estas empresas, sus datos y sobre todo los datos que todos compartimos en ellas. Hay que ser muy claros en estos. Por mayor disposición que exista de un padre o madre para conocer ciertos temas, en ocasiones debido a ciertos conocimientos básicos, quizás sea imposible poder entenderlos de una manera correcta. Sin embargo, siempre se puede conocer los valores más importantes o sobresalientes sobre cierta disciplina. En ocasiones los cuidadores suelen ver a los infantes como seres en construcción y descartan todos los saberes, conocimientos, pasiones o gustos que los niños o infantes ya tienen. Y esto suele ser muy perjudicial, pues como vemos en el caso de este chico, al solamente ignorar el que estaba haciendo en su habitación, creó y desembocó en que sucediera una situación muy grave con lo que estaba haciendo él en su casa. Es por esto que es muy importante reconocer los sentimientos, conocimientos y saberes que tienen los niños, puesto que si entendemos que ellos tienen la misma valía como los que tienen nuestros conocimientos y saberes para nosotros, podemos darles una mejor guía y comprenderlos de una mejor manera. Una de las mejores maneras en las cuales tenemos nosotros para desarrollar empatía hacia los niños es verlo de la siguiente manera. Pongamos un ejemplo práctico. Quizás nuestro hijo llega muy emocionado porque por fin consiguió ese muñequito que quizás le faltaba para su colección. Evidentemente para nosotros no va a tener el mismo significado este pequeño muñeco. Sin embargo, sí conocemos ese sentimiento de por fin lograr encontrar o adquirir algo que en realidad queríamos, como lo puede ser quizás un auto, quizás una casa o algún objetivo en el trabajo. Así es que cuando busquemos sentir empatía, no sintamos como tal empatía por el acto o la cosa o la situación, sino busquemos empatizar con el sentimiento que siente el niño. Pues recordemos que las maneras en las cuales vemos el mundo de persona a persona son muy distintas y pocas veces veremos la situación de la misma manera. Otro ejemplo que suele ser muy útil es cuando los niños nos entregan una calificación que quizás no era la que ellos esperaban tener y obviamente como padres tampoco esperamos que tuvieran esa calificación. En ese momento quizás como padre o como cuidador lo veas como una manera negativa, como que él no se esforzó lo suficiente, como que él no obtuvo el desempeño deseado. Sin embargo, antes de atender el problema y qué se va a hacer para mejorar esa calificación en posteriores periodos, debemos de empatizar con el sentimiento del niño, saber cómo se siente por haber conseguido eso, saber él qué cree que fue lo que sucedió y con base en eso poder establecer junto con él un trabajo quizás de tareas más frecuentes, alguna tutoría, etc. Lo importante aquí es siempre validar los sentimientos del niño, hacerlo sentir querido y hacerlo sentir comprendido, pues esto en un futuro
ayudará a que sepa conocer sus sentimientos, valorar sus sentimientos y sobre todo darle siempre mayor importancia a lo que él siente y a lo que él quiere. Y esto le ayudará a tomar siempre mejores decisiones, poniéndose a él, sus intereses, su valía y su bienestar siempre en un primer término. Así es que ya lo saben, la próxima vez que sus hijos les quieran contar algo, escúchenlos con atención, incluso muchas veces podemos aprender de ellos. Esperando les haya gustado y les haya servido esta información, les pedimos que nos ayuden con un like o compartir esto con sus familiares o conocidos. Mi nombre es Eric y estás en Cientía.